¿Quién es Joe Low? Este joven malayo es famoso por estafar a su gobierno por un valor de más de 4.000 millones de dólares a los 28 años. Con ese dinero compró jets privados, propiedades multimillonarias y financió la película del Lobo de Wall Street, que irónicamente trata sobre estafadores en la bolsa. Se convirtió en un fugitivo internacional hasta el día de hoy al destaparse su estafa en 2015. Low Taek Joe nació en Georgetown, Malasia, en el seno de una familia que ya era bastante adinerada. Su padre se hizo rico invirtiendo en empresas de fabricación de ropa y creó una sociedad de inversiones. Por lo tanto, sus padres tenían suficiente dinero como para pagarle una educación en los mejores colegios del Reino Unido y lo enviaron a la Harrow School en Inglaterra, donde se codeó con hijos de jeques petroleros y la realeza europea, entre otros. Aún así, Joe Low nunca se sintió que encajaba. Cuando sus amigos iban a visitarlo en Malasia, pretendía ser uno de ellos, alquilando casas y yates de lujo, propiedades de los amigos de sus padres ricos. Mintió en literalmente todo: quién era, de dónde venía su fortuna, porque aunque en Malasia sus padres fuesen ricos, comparados con los jeques y la realeza europea, y él no quería aparentar ser menos. En el colegio se hacía llamar el príncipe malayo y acabó haciéndose amigo de Riza Aziz, hijastro de un oficial del gobierno de Malasia. El padrastro de su amigo fue súper importante para llevar a cabo su estafa. Más adelante te explico. Terminó el colegio y fue a la Wharton Business School en Pensilvania. Gente como Donald Trump y Warren Buffett han ido a esta escuela. Allí siguió con su paripé, montó una fiesta y gastó $40.000 del dinero de su padre para invitar a todos sus amigos y hacerlos sentir como si fueran VIPs. De esta manera, la gente se sentía importante a su lado, lo que para muchos es adictivo. Y es que si les haces sentir importantes, a la gente le va a encantar estar a tu lado y ser tu amigo. De hecho, en el libro de Cómo hacer amigos e influenciar a la gente de Dale Carnegie hay un capítulo entero dedicado a este tema. Otro de sus engaños fue plagiar informes del Wall Street Journal y meterlos en el periódico de su universidad, haciendo ver que era él el autor de los informes. Extrañamente, nadie se dio cuenta, y la gente lo tomó como si tuviese un don para elegir empresas en las que invertir. Joe siguió con sus mentiras, expandiendo su círculo de amistades y creando una imagen importante de sí mismo en Estados Unidos. Cuando se graduó, decidió crear su propio negocio. Su primera empresa fue la Winton Fund, con el objetivo de ganar, toneladas de dinero. Así que, gracias a sus influyentes amigos, consiguió reunirse con gente importante que gestionaba el Fondo Soberano de Arabia Saudí. Un fondo soberano es como un fondo de inversiones del gobierno, donde las ganancias de las inversiones se usan para reinvertirlas en el país. El Abu Dhabi Investment Authority tiene un valor a día de hoy de $708.000 millones, 3 veces el patrimonio neto de Elon Musk en su máximo apogeo. Se reunió con las dos personas que manejaban el fondo soberano de Abu Dhabi. Por aquel entonces eran dos jóvenes llamados Youssef Al-Otaiba y Khaldun Al-Mubarak, dos saudíes que no llegaban a los 30 años, y tuvo una iluminación. Malasia también tiene un fondo soberano, y si el fondo de inversiones de Abu Dhabi lo gestionaban dos jóvenes, él podía hacer lo mismo con el fondo soberano de Malasia. Sin embargo, necesitaba a alguien con influencia para apoyarlo. Afortunadamente, todos esos años creando una red de negocios importantes le brindó la persona ideal. El padrastro de su amigo Raziz de Harrow School, Najib Razak, por aquel entonces el viceprimer ministro de Malasia. Por suerte, cuando Joe Low intentaba ganarse la confianza de Najib, el Fondo Soberano Malayo buscaba inversores para un proyecto de edificación. Joe Low rápidamente llamó a sus amigos de Abu Dhabi y los convenció para hacer una reunión. Le ofreció todo el reconocimiento a Najib si el acuerdo se llevaba a cabo, y cuando se cerró el trato, el viceprimer ministro tenía a Joe Low en un pedestal. La popularidad de Najib subió tanto que se convirtió en primer ministro en 2009. Debido a que Najib era el primer ministro, Joe Low estaba en una posición en la que tenía una influencia impresionante, y no esperó ni un segundo para usarla. Ahora que Najib tenía una total confianza en el joven de 28 años, Joe le propuso crear un nuevo fondo soberano como los de la península arábiga. Najib tenía fe ciega en las habilidades de Joe, así que crearon el fondo 1MDB. Supuestamente invertirían en energía renovable, entre otras cosas. Najib era el presidente y Joe Low un consejero extraoficial. Después de 2 meses de la creación de 1MDB, Joe Low presentó a Najib y a su mujer a un príncipe de Arabia Saudí con acceso a la fortuna petrolera. Sin embargo, el supuesto príncipe era un fraude. Joe y este supuesto príncipe llegaron a un acuerdo en invertir en una compañía nacional petrolera llamada PetroSaudí. No obstante, las ganancias no se destinarían a mejorar Malasia, finalidad de todos los fondos soberanos,
sino que una parte iría directa al bolsillo de Nayib para cualquier propósito político que se le antojase. Al escuchar esto, Nayib no tardó nada en aceptar el acuerdo. 1MDB invirtió cerca de $1.000 millones en PetroSaudí, y Joe era el encargado de transferir el dinero de 1MDB a las cuentas bancarias de PetroSaudí. Y entonces fue cuando entró en acción, haciendo ver que los saudíes habían recibido su dinero cuando en verdad Joe lo había enviado directo a sus bolsillos. Y es que hay que recalcar que 1MDB estaba llena de gente leal a Joe Low, así que lo que hicieron fue enviar tan solo 300 millones a las cuentas de los saudíes, mientras que los otros 600 fueron a parar a una empresa fantasma llamada Goodstar Ltd con una cuenta bancaria en Suiza. La compañía tenía su sede en las Islas Seychelles, un grupo de islas ideales para tener escondidos tus trapos sucios. Goodstar Ltd era una sociedad anónima al portador, es decir, que quien tenga el certificado físico de las acciones es el propietario de la compañía. ¿Y quién tenía el certificado físico de Goodstar Ltd? Joe Low. De esos 700 millones pagó 100 millones a sus dos amigos de Abu Dhabi por haberlo ayudado, y así fue como Joe Low perpetró uno de los fraudes financieros más grandes de la historia. ¿Y cómo se salió con la suya sin que lo pillaran? Pues muy fácil, le dijo al gobierno que tenía que pagar una deuda antes de que la inversión pudiese continuar y que Goodstar Ltd era una empresa propiedad de los saudíes. Y como el primer ministro no sabía cómo iba este mundo de las finanzas, simplemente se fió de Joe Low. Es impresionante, ¿verdad? Pues aún hay más. Con una estafa de 600 millones de dólares, Joe Low ya tenía en mente su próxima jugada, y para ello necesitaría la ayuda de Tim Leissner, el jefe de Goldman Sachs Asia Division. Joe lo trató como bien aprendió en la escuela, le invitó a Arabia Saudí, le reunió con algunos de los jeques más importantes de Abu Dhabi y se aseguró de brindarle una verdadera experiencia llena de lujos. ¿Pero por qué Tim Leissner? Pues Tim iba a comprar 3.500 millones en bonos de 1MDB para comprar centrales eléctricas de carbón, agrupar todas esas centrales en una compañía y hacer que salga a la bolsa de Malasia. Joe esperaba que con esta jugada pudiese saldar las deudas de 1MDB, sin embargo no podía venderle los 3.500 millones en bonos porque 1MDB no tenía calificación de solvencia. Por eso entró en juego Tim Leissner. Él sabía a quién sobornar para enlistar a la compañía como solvente, y eso fue exactamente lo que hizo. Y así fue como durante los siguientes años Goldman Sachs dio a 1MDB más de 5.000 millones de dólares en bonos. Cuando el dinero era enviado, una gran parte se transfería a cuentas en el extranjero propiedad de Joe Low. Pagó su parte a Tim Leissner y Nayib Razak y se quedó con el resto. Joe no había llegado a los 30 años y ya tenía miles de millones en sus cuentas bancarias, y era hora de disfrutarlos. La mayoría de 1.000 millonarios tienen su patrimonio ligado a las acciones de sus empresas, pero Joe Low tenía 4.400 millones en dinero en efectivo. Eso quiere decir que era la persona con más poder adquisitivo del mundo. Y dicho y hecho, empezó a gastar el dinero comprando clubs nocturnos, jets privados, un yate llamado Equanimity, propiedades multimillonarias por todo Estados Unidos, y empezó a organizar fiestas secretas con gente como Leonardo DiCaprio y Paris Hilton, por no hablar del Ferrari que le regaló a Kim Kardashian por su boda. También empezó a salir con la modelo australiana Miranda Kerr, regalándole más de 9 millones en joyas. Pero ni eso era suficiente, y, irónicamente, Joe Low financió casi toda la película del Lobo de Wall Street con el dinero que robó del gobierno malayo. Era tan amigo de Leonardo DiCaprio que le regaló millones en obras de arte. En Malasia, la gente se preguntaba en qué se estaba utilizando el dinero del fondo 1MDB, pero al tener al primer ministro de su lado no tenía nada de lo que preocuparse. Le compró millones en joyas a la mujer de Nayib, financió sus campañas políticas y a cambio Nayib hacía la vista gorda en relación a cuánto dinero Joe cogía de 1MDB. Joe sabía que mientras tuviese al primer ministro de su lado todo iría bien, así que le dio millones para que donase en organizaciones benéficas, entre otras cosas. Joe se creía intocable, hasta que en 2014 1MDB perdió más dinero del que podía explicar. Pasó de tener un valor de miles de millones a deber 10.000 millones y tener 20 en efectivo. Joe hizo un movimiento desesperado. Trató de hacer públicas las acciones de 1MDB con la esperanza de que la gente comprara y así tener liquidez con la que gestionar las deudas, pero no sirvió de nada. Y por si fuera poco, en 2015 un banquero suizo llamado Javier Justo sacó a la luz más de 200.000 emails confidenciales a la prensa, y así salió a la luz lo que había hecho Joe Low. Un periodista de Sarawak Reports reveló información que unía el dinero desaparecido de 1MDB a Joe Low y a Nayib Razak.
y entonces fue cuando cientos de miles de malayos salieron a la calle a protestar en contra del primer ministro y su gobierno. Najib perdió las siguientes elecciones y lo arrestaron por intentar huir del país en 2018. Y Zhou Lou, pues ya hacía tiempo que se había esfumado. Se sospecha que está en algún lugar de la China escondido. La historia de Zhou Lou es un claro ejemplo de cómo un gobierno corrupto puede usar el dinero de inversores o de los mismos impuestos para hacer lo que les dé la gana, prometiéndote que van a construir hospitales y autovías, traer internet y muchísimas otras ventajas, te engatusan para que pagues felizmente tus impuestos o que inviertas en ellos con la ilusión de que tu dinero se usará para algo beneficioso, cuando en realidad pasan cosas como esta. ¿Será que no hay escándalos de corrupción en todos los países donde un presidente o un partido se ha agenciado con una gran suma de dinero a costa del contribuyente? Nombradme un solo país en los comentarios que no haya pasado algo así. Y es que yo siempre he tenido una reflexión con la política. La mayoría de políticos prometen cambiar el país cuando llegan las elecciones y en cuanto llegan al poder acaban cambiando ellos.